Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a hablar acerca de las estrategias de búsqueda. Las estrategias de búsqueda son operaciones o acciones que realizamos para encontrar información en las tecnologías de información y comunicación. ¿Has escuchado que para encontrar una perla debes abrir muchas ostras? Eso es un dicho popular. Hay que preguntarnos cuántas veces no hemos dedicado horas y horas buscando información a través de Internet. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo busco ese tema? ¿Cuántas veces la cantidad de información que hemos encontrado es tanta que hasta nos da flojera revisarla? ¿O me he preguntado tal vez, ¿he encontrado lo que estaba buscando? Creo que por lo menos a todos nos ha sucedido una de las situaciones que estoy planteando. Hoy en día existe una sobreabundancia de información que es difícil de recuperar, analizar y extraer alguna utilidad de ella. A esto, los expertos desde el año 2000 como Cornella le han llamado infoxicación. Esa saturación de información y ruido informativo por una persona que impide a la mayoría de profesionales definir adecuadamente sus necesidades. Infoxicación. Tanta información que hay que no podemos distinguir entre la que es falsa, la que no es recomendable y la que es veraz y recomendable. Esa infoxicación se refiere a tener más información de la que podemos manejar y nos produce angustia. Angustia y preguntarnos, ¿encontré lo que estaba buscando? ¿Es lo adecuado o no es lo adecuado? Cantidad de información no implica calidad de información, a no ser que ésta sea tratada adecuadamente. Eso siempre lo he dicho yo. Cantidad no implica calidad. Hay una pirámide informacional donde nos habla acerca de nuestras estrategias de inteligencia, el conocimiento para poder buscar o llegar a esa información y obtener datos importantes y que se puedan verificar. Entonces, cantidad no implica calidad. Cuando me dicen, maestra, ¿de cuántas cuartillas debe ser mi tesis? Yo no hablo de cuartillas. Yo prefiero que me entreguen 30 hojas de calidad que 200 hojas de paja, o es decir, de cosas que no sirven. Eso es muy, muy importante. No debemos olvidar siempre que vamos nosotros sobre la calidad, no sobre la cantidad. Fuentes de información. Primero debemos definir la necesidad de información. Preguntarnos qué estoy buscando. 2, y esta es la más importante, por eso está en un cuadrito, establecer y aplicar una buena estrategia de búsqueda. Preguntarme cómo voy a buscarlo. 3, localizar las fuentes de información adecuadas. ¿En dónde voy a buscarlo? 4, evaluar los resultados obtenidos. Preguntarme, ¿encontré lo que buscaba? Pero lo primero es una buena estrategia de búsqueda. Y para eso estamos aquí, para darte herramientas que te ayuden a desarrollar la habilidad de que puedas buscar información veraz y oportuna. Las estrategias de búsqueda. Primero, debemos de saber que hay diferentes tipos de búsqueda de información. Documental, cuando localizamos referencias bibliográficas y materiales en diferentes soportes acerca de un tema específico. Factográfica, cuando buscamos documentación de hechos concretos
Información de actualización, cuando la información es sobre avances en un campo de especialización. Información retrospectiva, información anterior o del pasado sobre un tema en particular. Información temática, es decir, información sobre un tema en particular. Todos estos tipos de búsquedas podemos realizar. ¿En dónde? En nuestra computadora. ¿Qué es una estrategia de búsqueda? Te lo dije en un inicio. Son modelos, planes o procedimientos que se emplean para recuperar información, descartando aquella que no es relevante o pertinente. Son esas operaciones lógicas que se deben llevar a cabo en un proceso de búsqueda y en el orden en que éstas deben realizarse. ¿Para qué? Pues para lograr los mejores resultados. Las estrategias se utilizan según la necesidad de información del usuario. Eso nos dice Abril Vargas en el 2003. Pasos de una estrategia. Primero, definir esa necesidad de información. Sé de qué trata el tema. Si no lo aclaro, busco. Elegir los términos de búsqueda. Selección de modificadores. Seleccionar las fuentes de información. Ejecutar la búsqueda. Obtener resultados que pueden ser referencias impresas, referencias electrónicas y documentos, tanto electrónicos como impresos. ¿Qué son los modificadores? El periodo, área geográfica, idioma, grupos de edad, sexo, animales, humanos, cosas, etc. Todo eso es necesario antes de empezar a buscar. No es nada más ponernos en Google o Google, como se ha hispanizado el término, y empezar a buscar sin ton ni son, sino primero tenemos que tener un esquema, saber qué queremos buscar y conocer acerca del tema, por lo menos lo más básico. Si no, pues investigarlo. ¿Qué estoy buscando? Esa es la pregunta que me debo de hacer para definir el tema. ¿Qué nivel de profundidad requiero sobre el tema? ¿Qué otros temas están relacionados con lo que estoy buscando? ¿Con qué otras palabras puedo buscarlo? Es decir, ¿con qué sinónimos? ¿Cómo lo puedo encontrar en otros idiomas? ¿Conozco algo sobre el tema? ¿Qué tanto sé? ¿Estoy buscando algo genérico, específico, especializado? ¿Qué estoy buscando? Todo eso debo de conocer, como dije, un poquito del tema antes de adentrarme a buscar, porque si no, no voy a saber si lo que encuentro es realmente del tema o no. Definir los términos de búsqueda. Existen palabras clave o descriptores. Los artículos científicos, seguramente tú ya los conoces y los vamos a ver en posteriores sesiones. Tienen palabras clave. Esas palabras clave o descriptores se utilizan para hacer búsquedas tanto en el idioma español como en otros idiomas. Eso se traduce a un lenguaje normalizado o lenguaje de programación, que es el que utilizan las computadoras. Y entonces tenemos tesauros, listas de encabezamientos, vocabularios e índices. Vamos a empezar a ver qué son los tesauros. Tesauro viene del latín thesaurus, que es una lista controlada y estructurada de términos. Es un vocabulario controlado y dinámico, compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio particular del conocimiento. Lo fundamental del tesauro es, por una parte, ser un lenguaje que utiliza herramientas conceptuales de control para eliminar las ambigüedades semánticas y, por otra, ser aplicable a un área específica del conocimiento e incluso hacerlo desde un cierto ángulo particular. Un tesauro es como un gran diccionario que me va a decir en qué disciplinas o áreas se está utilizando tal o cual término y qué significa
en esa disciplina o área. Te pongo un ejemplo. La resiliencia es un término que de unos 6, 7 años para acá se utiliza mucho o lo adoptó la psicología. Sin embargo, la resiliencia es una propiedad física, química de los cuerpos de almacenar calor para cuando no hay calor, ellos puedan utilizar ese calor que almacenaron. Eso es la resiliencia en física y en química. Sin embargo, la resiliencia aplicada a la psicología primero obviamente existió como propiedad química y física. Después, aplicada a la psicología, quiere decir o se aplica para todo aquello que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro crecimiento y que nos ayuda a soportar pérdidas, a soportar malos momentos, a soportar fracasos o situaciones adversas y poder salir de ellas, sin necesidad de quedarnos atrapados o estancados en esa situación. Entonces, todo eso nos lo da un tesauro. Aquí tenemos el ejemplo de un tesauro que es el Euroboc, tesauro multilingüe de la Unión Europea. Y ahí estamos viendo que nos da en diferentes disciplinas qué es lo que significa y hasta lenguajes equivalentes. Los descriptores. Los descriptores son términos para recuperar la información, como ya dijimos, son palabras clave. Constituyen cada uno de los términos que han sido escogidos de un conjunto de sinónimos para representar un término preferente o un concepto dado. Se acompañan de una nota de alcance o de una definición en los casos en que el registro del término puede provocar problemas de ambigüedad en su interpretación. Es el término por el cual efectivamente se indexará, por eso se le llama también término de indexación o indexación, y por el cual se recuperarán los documentos referidos a su temática. ¿Qué es indexación o indexación? Es cómo se sube a las redes sociales para poderlo localizar. Para eso son las palabras clave, para localizar temas y artículos científicos que traten una temática en particular. Madre que trabaja fuera del hogar. En inglés sería working mothers. En francés, mère au travail. Es decir, todo esto tiene que ver con cómo buscamos la información. Otro ejemplo, daño por reperfusión miocárdica. Concepto, cambios funcionales, metabólicos o estructurales en el músculo cardíaco. Sinónimos y términos relacionados, lesión por reperfusión miocárdica. Descriptor en inglés o término en otros idiomas, myocardial reperfusion injury. Desarrollo económico, crecimiento económico, es decir, sinónimos, development economic, croissance economic, economic development, economic growth. Es decir, nos está ofreciendo sinónimos en distintos idiomas, en este caso en francés y luego en inglés. Las palabras clave o keywords son términos para recuperar la información, como ya lo tratamos anteriormente. Son términos significativos que se colocan, como estamos viendo en el recuadro rojo, después del resumen o abstract en los artículos científicos. Y esto nos sirve para rastrear o localizar otros artículos que también estén tratando el tema acerca del cual nosotros estamos leyendo o buscando. Aquí tenemos más palabras clave. Antes eran 3 palabras clave. Hoy las revistas científicas para publicar han puesto el parámetro de que deben de ser 5 palabras claves como mínimo. ¿Para qué? Pues ya les dije, para que esta información se localice y localicemos publicaciones que traten el mismo tema.
Seleccionar fuentes de información. ¿Qué tenemos para seleccionar fuentes de información? ¿Qué tenemos en estas tecnologías de información y comunicación, en estos exploradores? Tenemos catálogos en línea, no catálogos donde compramos ropa ni zapatos, sino catálogos de información. Hay ciertas editoriales que emiten catálogos. La editorial El Manual Moderno, que es una editorial de psicología, cada año emite un catálogo para que cada usuario o el público en general, en este caso los psicólogos, sepan qué títulos pueden adquirir o qué información pueden adquirir. Bases de datos, aquellas que tienen en las bibliotecas, en las universidades, en donde sabemos con qué bibliografía se cuenta, con qué libros. Buscadores y metabuscadores. Buscadores son como Google o Google, como ya dijimos que se hispanizó el término, y metabuscadores son aquellos que nos dan varios resultados en distintos buscadores. Por ejemplo, Copérnico, Mozilla son metabuscadores porque nos dan resultados en varios buscadores. Revistas electrónicas, aquellas que están disponibles de manera electrónica para poder bajar los artículos en PDF o consultarlos. Bibliotecas digitales, aquellas bibliotecas que tienen los libros físicos, pero también los tienen en digital para consulta, es decir, podemos bajar el documento. Biblioteca virtual es aquella que solo tiene los documentos en digital o los libros en digital, no los tiene en físico. Esa es la diferencia. Repositorios, aquellos libros o aquellos documentos que ya no se encuentran, que ya no podemos adquirir, que no existen y que a alguien se le ocurrió escanearlos y subirlos a redes sociales para que los demás los podamos consultar. Eso es un repositorio. Hemerotecas digitales, pues son toda aquella reunión de periódicos y revistas con las noticias más importantes. Nosotros aquí en Colima, en el archivo de la Universidad de Colima, tenemos una hemeroteca. ¿Cómo se ejecutan las búsquedas? Con las fuentes seleccionadas y el tema bien determinado se procede a ejecutar la búsqueda, utilizando operadores booleanos o puertas lógicas. Ahorita vamos a ver qué son, y los campos limitadores, así como teniendo en cuenta las instrucciones del uso de motor de búsqueda. En este caso nos vamos a referir a Google. ¿Qué son esos operadores booleanos o puertas lógicas? Se conocen como operadores lógicos, puertas lógicas, y son instrumentos del modelo booleano, es decir, modelo de programación que utiliza la computadora, y se basan en la teoría de conjuntos. Los más importantes son AND, OR y NOT. Tienen la función de intersección, unión y exclusión respectivamente. En los buscadores de Internet, cada herramienta de búsqueda tiene distintos operadores o puertas lógicas, aunque existen unos cuantos que tratan de ser universales, como son AND, OR y NOT. AND, como dije, se basa en la teoría de conjuntos. AND es la intersección de dos conjuntos de búsqueda, apareciendo en el resultado únicamente los elementos que aparecen en los dos conjuntos. Este es un operador de reducción. Es decir, redes sociales and enseñanza. Redes sociales más enseñanza. Eso quiere decir que lo adiciona, que lo suma. Antes nada más se podían utilizar en inglés, hoy también los podemos utilizar en español. OR es un operador para la unión de conjuntos. Se utiliza para ampliar el enfoque de la búsqueda e incrementa por lo general el número de documentos a recuperar. Al utilizar OR, se indica al buscador que se desea recuperar documentos donde aparezca uno, otro o al menos uno de los argumentos indicados. Siempre se utiliza para añadir o sumar elementos en la estrategia de búsqueda. El operador OR es especialmente útil para indicar asociaciones de palabras o sinónimos en la estrategia de búsqueda. Ejemplo, redes sociales o social network, es decir, se utiliza para ampliar. Búscame redes sociales o social network, cualquiera de las dos cosas y cómo la encuentres. Búscame acoso escolar o bullying. Ya como dije, se pueden utilizar en español, acoso escolar o bullying. NOT
Es el operador de exclusión de conjuntos. El resultado de este operador son los registros que contienen los elementos del primer conjunto y que no son los del segundo, and, or y not. Not es de exclusión y es útil para minimizar los problemas ocasionados por la polisemia, es decir, por la abundancia de palabras y que pudieran llegar a confundirse los términos. Generalmente se utiliza después de explorar de forma preliminar los resultados devueltos por el buscador y así refinar la búsqueda de los resultados irrelevantes. Hay que tener precaución con su uso, ya que puede representar pérdida de documentos relevantes y revisar la ayuda del buscador para comprobar si utiliza la expresión and, or o la palabra not o sus equivalentes en español y o no. Es decir, minimizamos, quitamos lo que no sirve con esta puerta lógica u operador booleano. Redes sociales menos internet es una resta. Las redes sociales no es un concepto que venga del internet. Redes sociales es un concepto que viene de la administración de los años 50. Redes sociales son todos aquellos grupos de personas con los cuales nos relacionamos y tenemos un asunto en particular. De ahí viene el concepto de redes sociales. Ahora vamos a ver los campos limitadores en Google. Esos campos que nos permiten reducir la búsqueda por dominios, URL, tipo de documento o tipo de formato. Vayamos. Tenemos las comillas que nos ayudan a buscar frases completas. Te estoy diciendo esto porque así es como muchos de tus maestros, que los programas de plagio sabemos que se pagan licencias y son en dólares los permisos, así es como muchos de nosotros nos damos cuenta que un alumno está copiando tal cual los textos o bajo un trabajo de internet. Ponemos entre comillas y nos da los documentos, las páginas en donde se encuentra esa información que nuestro alumno no hizo o citó mal. Y ya sabemos o vamos a empezar a aprender que lo que no citamos o no le damos referencia al autor se llama plagio. Paréntesis se utilizan para hacer búsquedas más completas. Asterisco o truncación se utiliza para localizar palabras por raíz o familias de palabras. Comandos. Tenemos por sitio o dominio. Por ejemplo, si yo quiero buscar gobierno del estado de Colima, sé que es .gov.mx. Eso es conocido, ¿no? Por link. Si sabemos todo el link, se nos puede facilitar las búsquedas. www.ucol.mx. Yo sé que es la página de la Universidad de Colima. Caché. Caché quiere decir que es la última versión que se actualizó de un documento. Eso es caché. No vayan a pensar que caché es que tiene mucho dinero o que es de la alta sociedad. Cuando encontramos esto, al realizar una búsqueda, quiere decir que es la última versión que se actualizó de ese documento o de esa información. Podemos buscar por URL completa, como ya vimos, la página web si la conocemos. Podemos buscar por términos o alianchor, que restringe las búsquedas. Si conocemos esos términos, solo las restringe, es decir, las va filtrando. Podemos buscar por comandos. PPT quiere decir que estamos buscando un PowerPoint. PDF quiere decir que estamos buscando documentos en PDF. XLS quiere decir que estamos buscando Microsoft Excel. Doc quiere decir que estamos buscando documentos de Word. Todo eso podemos buscar y bajar archivos que contengan información de un tema que nosotros requerimos. Por Gov, por comandos, .gov, que son gubernamentales, .edu, que es educación e investigación, .org, entidades u organizaciones no lucrativas, .com, cualquier otra página, y .net, proveedores de información. Más información.
que estuvimos viendo referido, como te comenté, a Google o a Google, como se ha hispanizado el término, en relación a este buscador que es el más utilizado en el mundo. Vimos los operadores o puertas lógicas y los comandos. ¿Necesitas ahondar más en la información? Aquí está la dirección de la guía de Google. Muchas gracias. Espero que todo lo que estuvimos viendo te sirva para que lo empieces a aplicar y filtrar búsquedas, es decir, encontrar información veraz e información verídica. Que te sirva porque académicamente tú estás dando un paso más y estás avanzando. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.